Caberot. Bienvenidos a nuestro espacio Pardesa Talmud. Buenos días, Rabbi Meir. ¿Cómo está, Rabbi Juan? Aquí estamos. Vamos a seguir en la página 3b del Tratado de Berajot. Tenemos un lindo debate que ya venía de antes. Avisamos que seguía este debate en algún momento sobre si son 3 o 4 vigilias Mishmarot. ¿De qué vamos a hablar hoy, Rabbi Juan? Hoy, a pesar de que la pregunta que nos ocupa todavía es cuándo recitamos el Shema, hoy vamos a tomar un desvío delicioso por el Pardes de la Agadá, del Midrash, y vamos a hablar de personajes bíblicos que conocían horas en la noche. Vamos a hablar de Moshe, vamos a hablar del rey David, que hablan en los textos bíblicos de personajes que tenían conciencia de cuándo era, por ejemplo, la medianoche. Entonces, esto va a ser reclutado por el Talmud para tratar de entender si son 4 o 3 las vigilias de la noche. Esa es la pregunta, pero en este momento no nos estamos ocupando directamente de una pregunta halágica, sino de una pregunta de Midrash que va a traer, yo creo, lecciones muy profundas para nuestra vida interna. Entonces, hoy ya no estamos hablando del Shema, pero vamos a estar hablando de la noche y cómo medimos el tiempo bíblicamente y rabínicamente. Comenzamos nuestra subía, nuestro párrafo talmúdico, con un Tanu Rabanán. Enseñaron nuestros maestros. A esta altura ya sabemos que esto es una braita, o sea, una fuente de la misma época que la Mishnah, que no entra dentro de la Mishnah. Y ahí vienen dos opiniones. Arba Mishmarot Habe Alayla, Divrei Rabbi. 4 Mishmarot tiene la noche, es la opinión de Rabbi Yehuda Nasi. Rabbi Yehuda Nasi es el compilador de la Mishnah, Rabbeinu Akadosh, Rabbi. No tiene, o sea, fíjense que no necesita mucho más presentación que simplemente el título. Era el más grande de ellos, hemos hablado de él hace poquito. Y por otro lado estaba Rabbi Natán. Rabbi Natán Ababli, cuarta generación, ¿sí? Era de la misma época que Rabbi Meir, cuarta generación de sabios de la Mishnah, obviamente, de Tanaim. Dice que eran 3 Mishmarot. Y acá comienza a preguntarse a la Gemara, ¿cuál es el sentido de las palabras de uno y del otro? Podemos intentar leerlo de Sefaria y luego nos volvemos aquí cuando veamos que hay mucha terminología técnica. La Gemara explica, ¿cuál es el razonamiento de Rabbi Natán? Está escrito, y Gidón y los 100 hombres que estaban con él llegaron al borde del campamento al comienzo de la vigilia intermedia. Este es un pasaje bíblico del libro de Shoftim, Jueces, y allí viene una enseñanza que dice, se enseñó en la Tosefta. Medio no significa nada más que hay uno antes y uno después. Del hecho de que el versículo se refiere a una vigilia intermedia, inferir el hecho de que la noche se compone de 3 vigilias. Eso en el hebreo se nota mucho más porque dice, Maitama, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el motivo de esta halajá? ¿Cuál es la fuente bíblica? Son distintas preguntas. En este caso es, ¿cuál es la fuente bíblica de lo que dice Rabbi Natán? Trae el versículo de Gideón. Dice, en Tijoná, Ana significa que también hay una fuente en este caso de la Tosefta, una fuente de la época de la Mishnah. Ein Tijoná ela sheyesh lefanea o la jarea. Ahora que vemos el hebreo, dice, y vino Gideón y 100 hombres con él, a la punta del campamento, al comienzo de la Ashmoret Atijoná, de la vigilia intermedia. Entonces, si es intermedia, es que hay una antes y una después. Son 3. Por eso Rabbi Natán dice, son 3. Rabbi Mai Tijoná. ¿Y Rabbi qué dice? ¿Cuál es la del medio? Ajat, Mina, Tijoná, lleva Tijonot. Una de las del medio. O sea, si son estos, pienso en los hijos, ¿no? Siempre el hijo del medio es el sándwich. El sándwich. Entonces, en este caso sería, si uno tiene 4 hijos, tendría 2 hijos que son los panes de los costados, y en el caso del medio, tendría 2 hijos del medio. Bueno, acá dice eso, Rabbi. Rabbi dice que
la vigilia del medio a la que se refiere Rabbi diría esto según el análisis de los sabios. Rabbi diría, no. Cuando el versículo dice vigilia intermedia, se refiere a una de las intermedias. Rabbi Natán Michtib. ¿Qué hubiera contestado Rabbi Natán? Tijoná lleva tijonot. Una de la del medio, o sea, una de las dos del medio. Dice la del medio. O sea, no termina cuando uno va leyendo, entendiendo cómo funciona la exégesis de nuestros maestros, los sabios del Talmud, sobre los versículos de la Torá y el Tanaj, uno puede ver que a veces hay un versículo que puede tener dos interpretaciones. Puede estar discutido, en este caso no lo dejan ni discutir, porque le dice, mirá, dice, Rabbi Natán diría, ¿qué me estás queriendo inventar? Ahí dice Tijoná, no dice que es, dice que es la del medio, no una de las del medio. No te vamos a dar chance a que sigas, digamos, estirando este versículo. Ahora, hasta ahí todo bien. Eso sería respecto a ese versículo de Gedeón, que no es el único que habla de algunos de estos asuntos. Y entonces, ahora queremos saber, ya vimos que Maitama era a ver cuál es la fuente bíblica que trae cada uno de los que habla acá, en este caso el Maitama de Rabbi, cuál es la fuente bíblica que trae Rabbi para sostener su postura. En realidad Rabbi no la trae, sino que traería Rabbi. Rabbi solamente dijo que eran 4, pero no explicó por qué, o por lo menos no está escrito ahí por qué. Amar Rabbi Zreika, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Acá tenemos una cita de cada uno de ellos. Rabbi Zreika es amorada de Eretz Israel, tercera generación. Él era discípulo de Rabbi Ami, que entonces era de segunda generación de Amoraim, y Rabbi Yoshua ben Levi va a ser primera generación de Amoraim. ¿Sí? No sé si esto acá quiero hacer un paréntesis, digamos, para que se entienda. Por lo general va a ser el más nuevo, cita a los más antiguos. Entonces tenemos Rabbi Zreika, va a ser de tercera generación, Rabbi Ami va a ser de segunda generación, y Rabbi Yoshua ben Levi va a ser de primera generación. Eso no significa nada, simplemente cómo fueron viviendo ellos en el tiempo, y Rabbi Zreika tenía ¿cómo se llama esto? Una tradición muy interesante que venía de 2 generaciones antes, con una explicación de Rabbi Yoshua ben Levi. Katuv Hadomer, hay un versículo que dice, Hatzot laila kum ledot leja al mishpetei tzidkeja. Acá al costado tenemos la traducción al español. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Y esto está en el Salmo 119, versículo 62. Bekatú Hadomer, hay otro versículo que dice, Kidmu einai ashmurot. Es decir, en el mismo Salmo 119, vamos a encontrar que dice, mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche para meditar en tu promesa. Kidmu einai ashmurot. Akeitzad, Arba Mishmarot, Abela, y de acá aprendemos que hay 4 Mishmarot en la noche. En realidad, ¿cómo aprendemos eso, Raúl Juan? Sí, el rey David se levanta a la mitad de la noche para agradecer y tiene frente a sus ojos Ashmurot, vigilias, no vigilia, vigilia y media, tiene vigilias, plural, por lo tanto, si él se levanta a la medianoche, le quedan 2 vigilias pendientes. Y esta idea del rey David levantándose en la mitad de la noche es lo que nos va a llevar a este desvío midrashico interesante ya pronto. Pero quiero volver sobre el tema. Porque así como alguna vez explicamos que las horas del día se dividen en 12 según la cantidad de horas solares que hay, las horas de la noche también tienen esa división. Entonces uno tiene la cantidad de horas de noche, se dividen en 12. Entonces si esto fuera medianoche, significaría que, y dice que hay Ashmurot, significa que le queda más de una. Entonces tenemos una opinión de 3, una opinión de 4. La opinión de 3 parecería que no puede, o sea, no cabría acá, porque quedaría como, ¿cómo pueden quedar 2 si es la mitad de la noche? La mitad de la noche no son las 00, ¿sí? No son las 24 horas. Digo, para que vengan acá y puedan estar con nosotros en este entendimiento. Entonces, si a él le quedan por delante más, significa que esto tiene que ser algo, digamos así, como muy simétrico,
en el cual hubo 2 mishmarot, 2 vigilias previas y 2 mishmarot posteriores a la medianoche. Y entonces está claro, dice, Akeizad arba mishmarot abelaila. Está clarísimo, aprendiste, son 4 mishmarot. Todavía no terminó, tenga paciencia. Bajamos un poquito más. Rabbi Natán, saberle que Rabbi Yoshua va a traer la opinión de, primero, saberle recibe la opinión de. Él va a tomar, Rabbi Natán cuando dice que son 3 mishmarot, va a aprender esto de Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua es un Tana de tercera generación, o sea, va a buscar a uno que de una generación antes que él, Nan. Esto va en la enseñanza de una Mishnah, que dice Rabbi Yoshua Omer, Ad shalosh shaot sheken derech melachim la'amod b'shalosh shaot. Acá está explicando algo que viene más adelante, ¿no es cierto, Juan? Que es ¿hasta cuándo podemos recitar el Shema de la mañana? Tenemos, la primera pregunta es ¿hasta cuándo el de la noche? Y ya explicamos por qué viene primero la noche el día. Hay razones cosmológicas, hay razones textuales. Y entrando aquí a este tema, ya del Shaharit de la mañana, tenemos la opinión de Rabbi Yoshua diciendo que uno puede recitar el Shema en la mañana hasta la tercera hora del día, asumiendo que el día tiene 12 horas. Las horas de luz comenzando al alba, comenzamos las horas de la tercera hora de luz. Ese es el rango que tengo para decir el Shema. ¿Por qué? Sheken derech melachim la'amod bi shloshaot, porque los hijos de los reyes se levantan a esa hora. Estamos definiendo un rango, por supuesto, la gente que trabaja duro se levanta muy temprano, antes del alba por lo general, pero queremos generar un espacio donde todo Am Israel pueda decir el Shema. Entonces decimos cuál es el plazo hasta la tercera hora, que es cuando se levantan los hijos de los reyes. Dice, como es costumbre que los reyes se levanten durante la tercera hora del día, estamos volviendo a la explicación del Rav Steinsaltz en Sefaria. Si el rey David se levantara a medianoche, estaría despierto durante 6 horas de la noche y 2 horas del día, lo que equivale a 2 vigilias. Por lo tanto, el rey David pudo decir que se adelanta a las vigilias, al levantarse 2 vigilias antes que el resto de los reyes del mundo. Esta es una primera explicación posible. Esta situación del rey David, levantándose a la medianoche y teniendo 2 ashmurot. Él diría, no, es una ashmurá de la noche y una ashmurá de la, o sea, 6 horas de la noche y 2 horas de la mañana, suman 8 horas, que es 2 mishmarot para él, porque él de las 12 horas las hacía, las dividía por 4, o sea, si tenía 3. Vamos de vuelta. Rabbi Natán, porque digo, esta parte es difícil, porque como hablábamos antes de comenzar con Ran Juan, hoy no tenemos algo de alajá, hoy no tenemos algo legal, tenemos algo midrash, que tendría que ser un cuentito que cierre fácil, pero como están analizando acá y hay una diferencia de opiniones entre cómo se entiende, entonces dice, ok, Rabbi Natán dice, yo ya conozco este versículo que ustedes están citando, lo conozco, y sé lo que está pasando. Yo les voy a explicar. David era diferente al resto de los reyes, no solo porque se levantaba de noche a generar espacios de espiritualidad, porque ahora vamos a ver cómo sigue, digamos, cuál es la opinión, si es que estudiaba o cantaba, estoy spoileando, perdón, pero además le ganaba 2 horas más al día, no solamente las de la medianoche, sino que como nosotros seguían durmiendo 2 horas más del día, 2 horas completas del día, él en total se levantaba 8 horas antes que el resto de los reyes. Entonces, de ahí aprendemos que ese 8 se divide por 2, son 4. Cada vigilia, según Rabbi Natán, todavía duraba 4 horas. Por eso eran 3 vigilias durante la noche. Y allí se aprende que Rabbi Natán también podía encontrar en este versículo no contradicciones y seguir manteniendo que eran 3 vigilias nocturnas. Y Rav Ashi tiene una forma mucho más fácil, que es decir, Mishmarau Falga, Nami Mishmarot Karulei, vigilia y media, también son vigilias, porque estamos haciendo, Rabbi tiene una visión muy literal, Mishmarot, son 2, no es una ni 3, 2, Mishmarot, plural. Aquí viene Rav Ashi, que es el último de los Amoraim de Babilonia, y dice, vigilia y media
también pueden ser consideradas 2 vigilias. Más que una, menos que 2, todavía es plural. Y ahí cierra, digamos, esta parte de la discusión, ¿no es cierto? Habíamos tenido antes un midrash de Rabbi Zreika en nombre de Rabbi Ami, en nombre de Rabbi Joshua ben Levi, dado que el pensamiento del Talmud es dialéctico y es mnemónico, es decir, se basa en memoria. Este Tanu Rabanán, con estas 2 diferencias entre 3 y 4 Ashmurot, viaja hacia Babilonia y en Babilonia se están rompiendo la cabeza para entender cuál es el argumento de Rabbi Natán y cuál es el argumento de Rabbi. Tienen otros pedazos de la Mishnah, otros pedazos de la Tosefta que los iluminan. Entonces, cuando nosotros tenemos una cita de este modo, dijo Rabbi fulano en el nombre de Rabbi Sutano, en el nombre de Rabbi Mengano, por lo general, como esto es cosas de memorización, el Talmud muchas veces trae citas que tal vez parecen no cuadrar, simplemente porque son traídas por por el mismo linaje rabínico, que una opinión pues que sí viene más al punto del tema de la sugya. Estamos aquí en Amar Rabbi Zreika, ¿no es cierto? Uh-huh. Amar Rabbi Zreika, Amar Rab Ami, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Ein ombrim bifnei hamet, ela dvarav shel met. Toda la misma cadena de transmisión que trabajamos hace un ratito. Rabbi Zreika, que trae lo que aprendió de Rabbi Ami, que aprendió lo que trajo de Rabbi Yoshua ben Levi, dice, no decimos delante del muerto, sino cosas del muerto. Acá tenemos un tema porque esta es una traducción literal. Entonces, vamos a intentar aflojar un poquitito esta traducción y vamos a decir así. Ante los muertos, no solo puede hablar de asuntos relacionados con los muertos, o sea, que tienen que ver con el entierro y demás, ya que hablar de otros asuntos parece despreciar al difunto, subrayando que él no puede hablar mientras quienes lo rodean sí pueden hacerlo. Por lo tanto, uno debe permanecer plenamente ocupado en los asuntos que le conciernen. Acá tenemos a uno de los sabios que se llama Rabbi Abba Bar Kahana, Amorá de Israel tercera generación, que va a decir otra opinión. Amar Rabbi Abba Bar Kahana lo ambran el Bedivrei Torah. Abal mile de alma leidan ba. Existen 2 tradiciones respecto a los detalles de esta halajá en nombre del rabino Abba Bar Kahana. Según una versión, el rabino dijo, esta halajá solo se dijo con respecto a cuestiones de Torah. Es decir, lo que no se puede hablar muy cerquita de los difuntos es estudiar Torah. Sin embargo, no está prohibido hablar de otros temas, ya que no se expresa desprecio hacia el difunto por el hecho de que no pueda hablar de tales temas. Hay un concepto que está apareciendo acá, aparece en los comentaristas, que se llama Loeg Larash. El Loeg Larash es un concepto basado en un versículo que dice, es de Mishlei 17:5, que dice, quien se mofa del pobre vitupera a su hacedor. O sea, aquel que se burla de la persona desposeída es como si estuviera ofendiendo no al desposeído, sino a Dios mismo. Y eso va a generar una cantidad de reglas, de cosas permitidas y prohibidas respecto a donde hay un difunto. O sea, nosotros en nuestra tradición latinoamericana conocemos las salas velatorias, cosa que antes, en la época de la Guemará, no era tan común. Pero bueno, aquí lo vivimos, ¿sí? Pero también esto es para el cementerio. Entonces, vamos al cementerio primero. Uno no puede entrar al cementerio con los flecos rituales, con los tzitziot para afuera, ¿sí? Las personas que usan talit katán todo el tiempo, no podemos entrar con los tzitzit para afuera al cementerio. 1. 2. No se puede entrar con tefilín puestos. Y en este caso también dice, bueno, mirá, no
no estudies Torah ahí al lado de ellos. Hay algo que no va a aparecer acá en la Gemara, pero sí en los comentarios, sí en la ley, en la halajá, que va a decir que esto es cuando uno está muy, muy cerca físicamente del lugar donde está el difunto, que son Arbamot, son aproximadamente 4 codos, 2 metros, en un sistema de metraje que podamos entender todos, o sea, a 2 metros de las tumbas, uno no podría ponerse a hacer un rezo en el sentido de minjá. Si uno necesita, por algún motivo, juntar minyan dentro de lo que todos llamamos cementerio, sé que en otros lugares, por ejemplo en México le dicen panteón, por eso digo, el lugar donde llevan a sus difuntos. El, Uno debería estar alejado para hacer esa clase de cuestiones, como un rezo comunitario, o lo que sea, a más de 2 metros donde está la última de las tumbas. ¿Para qué? Para no mofarse del que no puede cumplir las mitzvot. Hay una discusión que te va a aparecer en el Masaje de Brajot en algún momento, esperemos llegar, y si no pueden ir buscándola ustedes por su parte, que va a decir, va a discutir a ver si los difuntos sienten o no sienten. Si saben lo que pasa o si no saben lo que pasa de este lado del mundo. Entonces, aunque la persona ya haya fallecido, uno intenta no faltarle al respeto cumpliendo ciertas mitzvot, ciertos preceptos rituales que esa persona que ha dejado la vida física y que su alma está volviendo con el Creador, no puede cumplir. ¿Por ¿Estamos bien qué? hasta acá, Juan? Porque las mitzvot son presentadas en no solo en la presentación rabínica, sino esto es de oraita, como una oportunidad de gozo. Y no hay, o sea, no hay gozo más alto que el estudio de la Torá. En Colombia decimos comer pan frente al pobre. Loeg Ah, sí. lerash. Mi Acá también, acá rabino, también. mi rabino decía, yo puedo hacer mitzvot y usted está muerto. Mire, yo puedo usar tzitzit, puedo usar tefilín, puedo estudiar Torah, que son oportunidades de encuentro y de placer. Por eso es que uno podría tratar esta cosa contraintuitiva de que uno no pueda decir palabras de Torah frente a un muerto. Entonces, van a encontrar aquí, cuando está discutiendo si es sobre algo de cualquier cosa, si es de halajá, va a decir, no se puede hablar delante del muerto. ¿Por qué? Porque delante del muerto va a ser como Loeg Larash, Haraf Oseu, ¿sí? Que es el versículo de Mishlei del libro de Proverbios que habíamos citado. Entonces, ahí está el concepto. Rashi es el que dice, este es por este concepto alágico que todos conocemos, y no podemos hablar delante del muerto de estos asuntos. Ahora, fíjense, hay una segunda versión, Vika de Hambre. Hay quienes dicen, Amar Rabi Abba Bar Kahana, lo ambran ela afilu bedibrei Torah shekol sheken mi ley de alma. O sea, dice que hay otra opinión que interpreta distinto o que trae una opinión distinta de Rabi Abba Bar Kahana, que dice, se dijo incluso con respecto a asuntos de la Torah, más aún respecto a otros asuntos, si uno debe abstenerse de hablar asuntos de la Torah sobre los cuales se le ordena hablar y limitarse a asuntos relacionados con el difunto, con mayor razón debe abstenerse a hablar otros asuntos sobre los cuales no se le ordena hablar. O sea, vuelvo a tu No puedo primera hablar pregunta, Juan. Torah, no voy a hablar de fútbol. Claro. Y recuerden esto, porque digo, acá, ¿sabes qué se me hace a mí? No sé cuáles son las experiencias de los demás, pero muchas veces pasa que uno va a una sala velatoria y todo el mundo se está riendo. Están contando chistes, pareciera. Hay un momento del mientras tanto, de esas 24 horas o lo que se espere, digo que ya en un momento alguien se pone a contar un chiste o algo. Entonces, acá hay que tener en cuenta que toda la sala velatoria, supongamos que fuera un salón grande, no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de en la proximidad del difunto. Por eso uno va a llegar y va a encontrar que cerca del difunto va a haber alguien leyendo salmos, Teilim. Va a haber, digamos, gente que está llorando. Pero no va a encontrar, o sea, ahí no debería estar la charla, ¿cómo le dicen en otros lugares? Chacoteo, ¿cómo le decimos? O sea, esas comidillas, no sé cómo le dicen. O sea, ponerse a charlar La así. charla social, digamos. La El charla aspecto, social no va cerca del difunto porque cerca del difunto es una falta de respeto. Y cerca del difunto tampoco no te pones a estudiar la para allá de la semana. o a Cerca del rezar la difunto mida. no.
¿Mm? o a rezar la midá, A rezar la Midá. o hacer mitzvot de una manera conspicua, tocar el shofar, cualquier mitzvah conspicua junto al difunto no corresponde. Y eso es por este principio alágico que muchas veces aparece, que es loeg la rash. No, digamos, no comer pan delante de los pobres, como dijo Rafán, no burlarse del desposeído. Tenemos esta idea de que el rey David, y tenemos un pasuk, Salmo 119, el salmo más largo, de que el rey David se levantaba a medianoche a hacer algo, a agradecerle a Dios. Y tenemos aquí entonces la pregunta, ¿ve David bifalga de Leila Habakai? David verdaderamente se levantaba en la mitad de la noche. Me hurta Habakai. Se levantaba antes, él se levantaba al caer el sol, trasnochaba toda la noche. Dichtiv, pues está dicho, Kidamti Baneshev va a Shavea. Saca el versículo este. Sí, pero vos Me anticipo al alba y clamo, espero en tu palabra. Y aquí el problema es que Neshev, la palabra Neshev, puede significar tanto alba como ocaso. Incluso la palabra original, estoy revisando aquí en el Brown Driver Briggs, es la brisa de la mañana y la brisa del ocaso, el fresco o el sereno que llaman en Colombia, ¿cierto? Es este viento justo antes del alba o este viento justo antes de la tarde. Y acá la traducción que tenemos, me anticipo al alba y clamo, espero en tu palabra, no funciona con lo que el Talmud nos está diciendo. Porque me hurta Habakai. Él se paraba al ocaso. Pues está dicho, me anticipo al ocaso y clamo, espero tu palabra. Pero entonces tenemos que el mismo Talmud es consciente de esta ambigüedad de la palabra Neshev, porque dice, Umimai de Hai Neshev Urtahu. ¿De dónde sacas tú que la palabra Neshev significa el ocaso? Dichtiv, tenemos otro pasuk, Be Neshev, Be Erev Yom, Be Ishon, Laila, Be Afela, que es de En el Proverbios. crepúsculo, a la tarde del día, en lo profundo de la noche y de las tinieblas. Un versículo del libro de Mishlei, de Proverbios 7:9. Y de ahí es de donde sacamos que Neshev a veces significa crepúsculo, pero Neshev también significa alba. Entonces aquí tenemos esta ambigüedad y aquí vienen Amoraim a tratar de resolver este problema de cuándo se levantaba el rey David. Amar Raboshaya, Amar Rabi Aja, Hajika Amar. Tenemos Rabbi Oshaya, que es un Amorá de la cuarta generación de Babilonia que hizo aliar Israel, citando a un Tana previo, que lo que decía David es, Me'olam lo avar alay hatzot laila besheina. Jamás me agarró la medianoche durmiendo. Entonces aquí tenemos un David trasnochador. Rabbi Zeira, uno de estos muchos babilonios hacían aliar Eretz Israel para estudiar en las yeshivot de Eretz Israel con Rabbi Yohanan, con Rabbi Zeira es uno de los más conocidos. ¿Cuál es su opinión? Ad Hatzot Laila hayam mitnamnem kesus. Hasta la medianoche él dormía como un caballo, es decir, los caballos duermen de pie. Parece que no, parece que los caballos nunca duermen profundamente, por lo menos en la concepción del Talmud. Como los delfines, con un ojo abierto. Mikan ve'elach hayamit gaber ka'ari. Y de la medianoche en adelante ya entonces se incorporaba fuerte como un león. Rabbi Ashei, último de los Amoraim babilonios, redactor del Talmud, dice Ad Hatzot Laila hayaosek bedivrei Torah. Hasta la medianoche estudiaba Torah. Mikan ve'elach beshirot u betishvachot. En canción y en alabanza. O sea, ¿cuáles eran las dos posibilidades de lo que... O sea, primero tenemos lo que dice técnicamente David Amelech, dice, a mí nunca me agarró Hachot Laila la mitad de la noche durmiendo. Eso es lo primero que dice. Y ahí vienen
dos opiniones, porque una cosa es lo que dice el David Amelech, el rey David, y otra cosa es qué es lo que hacía. O sea, una es la afirmación de él que dice, yo siempre estaba despierto de medianoche, y dicen, ¿qué hacía? Entonces, bueno, Rabbi Zeira tiene la postura de que dormitaba hasta el momento de la medianoche y a partir de ahí se levantaba y arrancaba la actividad. Y Rab Ashi dice, hasta la mitad de la noche se ocupaba de estudiar Torah, Divrei Torah, y de ahí en adelante comenzaba con cantos y alabanzas. ¿Por qué? Porque acá me parece a mí que la segunda opinión, la de Rab Ashi, trae algo que estaría conectado con esta opinión de que él directamente no dormía en ningún momento de la noche. De hurta, Por sí. eso O sea, de que él se levantaba al ocaso y pasaba toda la noche en vela, dedicado la mitad a Torah y la mitad a canción y alabanza, que son dos formas de interioridad judía. Durante muchas partes de la historia se ha enfatizado una, ¿cierto? Los rabinos claramente eran fanáticos del estudio de la Torá como el conducto central de la espiritualidad, pero el rey David acá también nos ofrece otro aspecto que está la Torá, que es cuando Dios me habla a mí, pero también está este ejercicio de hablarle a Dios, de una espiritualidad centrada en la tefilá, que siempre ha existido, siempre ha habido partes del mundo judío que han puesto el énfasis en la tefilá, pero esta importancia del estudio de la Torah muchas veces le hace sombra a estas avenidas espirituales que también son parte de nuestro acervo cultural y religioso. las dos cosas son buenas para el espíritu, digamos. Tanto el estudio como un rezo sentido y profundo, digamos. Las dos cosas, el estudio de la Torá y la tefilá son dos partes centrales de nuestra práctica. Acá lo que cuenta Rav Ashi es cómo según él equilibraba el rey David estas dos cuestiones en la noche, porque durante el día estaba ocupado de otras cosas también, digamos, hay que decirlo, era el rey. No es que estaba haciendo otras cosas, no es que estaba de viaje en el medio. Y acá la Gemara. Y porque Neshef es una palabra ambigua, Benefesh Urtahu. ¿De dónde ¿Acaso el sacamos que Neshef Neshef, se refiere a la noche? el ocaso, Haneshef Safrahu? Neshef significa la brisa de la mañana. No es la brisa de la noche, es la brisa de la mañana. Dichtiv, pues está dicho, Vayakem David mehaneshev ve'ad ha'erev le mohorotam. Los golpeó David desde el comienzo de la mañana, si fuera esta interpretación, hasta la noche siguiente. Esa sería la traducción si siguiéramos esta idea. Exacto. O sea, Mailab, ¿qué no dice Mitzafra Bad Leila? ¿Por qué dice así? ¿Por qué me pone la palabra Neshef esta que es tan difícil de traducir? El laburo que me dan. ¿Cuánto nos hacen trabajar traduciendo esto? ¿Por qué directamente no dice Mitzafra Bead Leila? ¿Sí? ¿Por qué no dice desde la mañana hasta la noche? Si era lo que quería decir. La me hurta, Bead hurta. ¿O por qué no dice desde la noche hasta la noche? no, esa es O una sea, si era de la afirmación. mañana hasta la No. noche, ¿por qué no lo dice? Y si no dice de la noche hasta la noche, ¿por qué no lo dice? Y Aji, si esto es así, Listov, ¿por qué no escribe Me Neshef, Bead Nefesh? Neshef, perdón. ¿Por qué no escribe directamente las dos veces Neshef? Si las dos son iguales. O Me'erev Beaderev. Desde la noche hasta la noche. Todas distintas formas. Ela nos va a venir a enseñar una nueva opinión sobre el tema, que por lo general significa que la explicación anterior queda de lado y en su lugar esta opinión que vamos a traer ahora es la que queda. Es la resolución. Este es el gran signo igual, ¿cierto? Llevamos toda esta matemática, esto puede ser, no. Ela ya nos aterriza el avión un poquito. ¿Qué es lo que nos dice
Raba, Amorá de cuarta generación. Trei Nashvei Havu, hay dos Neshef, hay dos brisas. Neshef Laila veate Yemeima, viene el Neshef de la noche y luego viene el alba. Neshaf Yamama, y hay uno del día que precede a la noche. Como viendo Linshof es soplo, es soplar, que este es el viento del alba, el viento del ocaso, que al menos en la ciudad donde yo crecí, el de la tarde es el fresco y el de la mañana es el sereno. Son dos vientos muy diferentes, que tienen dos propiedades muy distintas si uno le cree a las abuelitas. Entonces, hay dos Neshafim. Seguimos tratando de interrogar las costumbres nocturnas del rey David. Acá viene una parte muy interesante. David, mi abayada palga de Leilet Eimat. ¿Acaso David Amelech, porque lo queremos mucho, David Amelech es seguramente, digamos, uno de los personajes más queridos por el pueblo de Israel? ¿Acaso él sabía cuándo era la mitad de la noche? iPhone no tenía. Moshe Rabbeinu lo abayada. Incluso Moshe Rabbeinu no sabía cuándo era. Dichtiv, porque ¿cómo sabemos? Para. Pongamos un segundito. Antes de comenzar con esto, digamos, antes de entrar, les voy a decir algo. Moshe sí sabía. ¿Sí? Les quemo el final de la película. No piense que Moshe no sabía. Ahora vamos a entender qué está pasando acá. Dichtiv está escrito en la Torah. Kachatzot alayla ani yotze betoch Mitzrayim. Dijo Moshe, así ha dicho Adonai, al promediar la noche, yo voy a salir en medio de Egipto. Kachatzot alayla. ¿Cómo para más o menos la hora de la noche? De la mitad de la noche, yo voy a salir dentro de Mitzrayim. Y ahí le ponemos dos links a dos opiniones. Una opinión es la de Rashi sobre Éxodo 11:4. Estas son palabras de Moshe al faraón. Es la última visita de Moshe a Paró, donde le dice, bueno, se acabó el cuento. Hashem va a salir de Egipto, Kahatzot Alayla, más o menos a la medianoche. Y acá hay una cosa que a mí me encanta. Porque primero, bueno, si ven acá, Rashi va a citar a otros lugares dentro de la Biblia, dentro del Tanaj, donde aparece la palabra algo de aproximado y va a decir que en realidad no es un adjetivo, sino que es un verbo, ¿no es cierto? Eso es lo que dice ahí. Y sería un gerundio al mediar claro, la noche. No es a la medianoche, no es un sustantivo, sino es también como su primera interpretación del primer versículo de Génesis. No es Bereshit bara Elohim, no es en el comienzo creó Dios, sino Bereshit bro, en el comienzo de la creación. En este sentido sería Kehatzot, cuando dice Dios, cuando medio la noche saldré de Egipto. Ba'alot, Baharot apamban. Y trae sí estos ejemplos de otras partes de la Torah Shebichtav para probar que esto es algo que el hebreo hace, que no es una imprecisión, sino esto es hebreo duro y maduro. Y después de esto, un poquito más abajo, se los dejo en inglés acá y no lo cambio. Si quieren lo cambio al español, no hay problema. Fíjense qué largo este Rashi de repente. Pongo en español. Dice: pero nuestros maestros interpretaron la expresión Kahatzot en el sentido de aproximadamente a la medianoche y afirmaron que Moshe quiso decir como a la medianoche, frase que implica un instante cercano a la medianoche, ya sea antes o después, pero no exactamente a la medianoche. Según esta interpretación, Moshe nos dijo que Dios saldría exactamente a la medianoche. ¿Por qué? Y acá viene lo más interesante, y cómo Moshe Rabbeinu nos sigue enseñando cosas, ¿sí? Como me dijiste un día, Rav Juan, qué linda Najalá nos dejó, qué linda herencia nos dejó, porque pensó que quizás los astrólogos de Paró, del faraón,
podrían equivocarse al determinar el instante preciso en la medianoche y dirían, Moshe es un embustero. Pero el Kadosh Baruj Hu, el Santo Bendito, es que conoce con precisión absoluta sus momentos y sus instantes, dijo a la medianoche. Entonces, para ponerlo un poquito ordenado, esta primera opinión de Rashi. Rashi dice que cuando nosotros hablamos de Kahatzot, cuando Moshe Rabbeinu dice Kahatzot, no es que él no sabe, que Dios le dijo más o menos, que, digamos, sino que él justamente, como le tocaba hablar adelante de otras personas, como muchas veces nos toca a nosotros y nos da un poquito de nishgit, vamos a decir una palabra que si quieres traducir a algún idioma, Juan, pero Spilkes, digo, nervios. a Moshe no le era cómodo, no podía permitirse que los egipcios, que eran bastante malvados según su visión, según la Pero nuestra también, pero excelentes digo, matemáticos y astrónomos. sí. Entonces dice, mirá si ellos sacan sus cálculos y yo dejo mal parado a Shemit Baraj, al Dios Santo. El Kadosh Baruj Hu no se equivoca, no erra los cálculos. Y le dijo bien a Moshe cuando iba a hacer. Pero Moshe, como sabe que está hablando con seres humanos, agarra y pone algo en aproximado, lo pone así como un poquito más dibujadito para que nadie se equivoque. Vas a ver, Kahatzot, vamos a salir de Mitzrayim. Por ahí no tenemos todos el mismo reloj, por ahí uno lo tiene acomodado con el celular, otro con la tele. Sí, nadie se puede poner de acuerdo. A esa hora prox vas a ver que vamos a salir. Y hay una opinión más del Tosafot. Tosafot son, según se entiende, son los descendientes de Rashi, justamente son varios de sus nietos y otros sabios más. ואם תאמר מכל מקום לאין לה כחצות כמו שאמרו לו מן השמיים, דעה אמת אמרו לו. Moshe recibió la opinión certera, verdadera. ויש לומר שלא רצה לומר להם דבר שלא היה יכול להראות ולהוכיח אם ישאלו לו. ¿Por qué Moshe decide decir Kahatzot y no dice a la medianoche, sino que dice como para la hora de la medianoche? ¿Por qué no vence cosa que él diga algo que no puede demostrar y probar si le preguntan? ¡Wow! Si yo tuviera que sacar un lekaj, un mensaje para nosotros en nuestros días, diría, ya nadie puede hablar en público. Sobre todo si sos periodista, político. Digo, todos decimos cosas todo el tiempo y ninguno pone, digamos, mucha prueba. Imagínense. O sea, yo lo que quiero que entendamos es el nivel de Moshe Rabbeinu. Cómo era Moshe Rabbeinu, cómo Moshe Rabbeinu nos dejó su legado y cómo lo ven nuestros jajamim a Moshe Rabbeinu. Ellos dicen, miren señores, no se puede hablar por hablar. Hay que tener todo paradito, bien demostrado, para poder hablar con sustento. Entonces Moshe dice, Kahatzot, y no dice a la medianoche, dice, ¿cómo para la hora de la medianoche? Moshe Rabbeinu. Acostumbra, que decía que acostumbra tu boca a decir, no sé. No sé. Eso va a estar en la hoja siguiente. Estamos spoileando una gran frase que va a venir. Está en la hoja siguiente, está en 4A, según veo acá en el libro. ¿Sí? Entonces, pero justamente van a estar conectadas las dos cosas. Está conectado. Si vos no sabes, no opines. Ahora, todos los que nos escuchan aquí, vos, Juan, yo, muchas veces hablamos de temas que no sabemos. Pero hay que tener cuidado, sobre todo por ahí, entre amigos se puede decir alguna cosa. Pero cuando uno está a cargo, cuando uno es el líder de un pueblo, el líder del pueblo de Israel yendo a hablar con los egipcios, va y habla con certeza. Lo que puede decir es lo que puede demostrar. No está jugando al póker y mintiendo a ver si tiene o no tiene las cartas. Él tiene las cartas. Kahatzot dice porque él sabía, tenía la certeza que a la medianoche Kadosh Baruj Hu nos sacaba de Egipto. Y por eso Moshe dice así, y nuestros sabios, en este caso vimos dos opiniones muy importantes como la de Rashi y como la de Tosafot, que dicen
Fíjate, fíjate bien lo que tenés para aprender acá. Acá hay algo más que una pequeña subiá, un pequeño párrafo talmúdico o un versículo de Torah, así como al pasar que te da un detalle cronológico. Hay un poquito más. La diferencia es que hay en una sola letra. Y la kaf y la bet son bastante parecidas, sí, no sé. Un cachito. La diferencia que hace un cachito. Si dijera Bajatzot alayla, a la medianoche, decir Kajatzot alayla. Todo este jugo le hemos sacado a ese cachito de esa letra hebrea. Imagínate. Ileima de amarle, kuchabrihu, kahatzot. Ileima es una hipótesis. Si fuéramos a decir que el Ribono Shel Olam le dijo a Moisés, kahatzot, es decir, que la incertidumbre proviene de la fuente, mi ikasfeika kame y shamaya. Hay duda frente a los cielos. Dios sabe cuándo es la medianoche. Ela, otra vez esta palabra, ela, que nos trae la solución de amarle. Limjar bajatzot. A Moshe Dios le dice a la medianoche. Kihashta. Veata hijo ve amar kahatzot. Y es Moshe el que hace esta edición, es el que hace este replanteamiento ante los egipcios. Alma, por lo tanto, esa es la consecuencia. Misefeika ley. Ve David Havayadei. Dice que Moisés también, o sea, lo que este alma quiere decir que es Moisés, sí, cuando Dios le dijo Bajatzot, eso fue ayer, pero ya para el día de hoy, ya Moisés mismo no tiene esa claridad. Hemos hablado varias veces de la intuición, ¿cierto? Dios tiene intuición cierta, pero los seres humanos a veces sabemos cosas, a veces se nos olvida, a veces tenemos mucha más certidumbre, pero esto nos tiene un problema. Y ya el Rab Meir nos dijo, no se preocupen, respiren tranquilos. ¿Cómo así que Moisés no sabía, pero David sí? David Simana Abaley. David tenía No es una que David alarma, supiera internamente, David tenía un despertador, tenía un signo, un simán, un símbolo, una señal. ¿Había celulares en esa época? ¿Había despertadores? No. telefónimo. De Amar Rab Aja Barbizna. Hanna Barbizna era una morada babilonio, segunda o tercera generación, que era justamente discípulo, alumno de quien va a citar, Amar Rabbi Shimon Hasida. ¿Qué tenía el rey David? Kinor allá talui lemala, mimitatosh el David. Había un kinor, ahora el Rab Juan nos va a explicar lo que era un kinor. Allá estaba, pendía sobre la cama del rey David. Vejeiván seguía Hatzot Laila, y en el momento que llegaba a la mitad de la noche, el Hatzot Laila, Baruach Zefonit, venía un viento del norte, Benoshevet Bo, y soplaba a través de él, Umenagem Melab, y sonaba música. Miada ya Omed, automáticamente se paraba, Beosek Batorá Ad Shalah Mudashahar, y se ocupaba del estudio de la Torá hasta que llegaba el despuntar del alba. Ahora, ¿qué es un quinor? Un quinor hoy en hebreo moderno es un violín. Quinor en hebreo bíblico significa una lira, ya sea de siete cuerdas o de 10 cuerdas, aunque el de 10 cuerdas por lo general se llama azor. Alei azor, ve alei navel, alei higayón, bequinor. Estos son instrumentos que son nombrados en el Salmo 150, son instrumentos comunes en el antiguo Medio Oriente. Y el rey David, por supuesto, como buen músico, tenía su instrumento para cuando lo agarrara la inspiración. En este caso también le servía de despertar. Y lo tenía colgado arriba de la cabeza, y cuando cambiaba el viento de la noche, que en algún momento ahora en la subida nos va a explicar cuáles eran los vientos, él lo tenía bien acomodadito, entonces cuando venía el viento, hacía sonar este quinor, y esa era su alarma, se levantaba y arrancaba. Porque si no, claramente todo el mundo se levantaba cuando cantaba el gallo, digamos. O sea, o algún tipo de ruido. Esto ya lo hemos estudiado también, digamos, cuáles son los ruidos de la noche. כיוון שעלה עמוד השחר, נכנסו חכמי ישראל אצלו. Y ahora, Juan, te lo dejo a vos.
porque sé que te gusta esta parte primero. Segundo, porque esto realmente acá va a cambiar completamente todo, digamos, lo que veníamos hablando. Hasta ahora veníamos algo muy espiritual y de repente aparecen los asuntos, digamos, del día a día Llega del el rey día. David. Pasa la noche que puede ser la noche de la Torá, del misticismo o incluso del descanso, ¿cierto? Esta imagen de David durmiendo como un caballo. A veces nosotros mismos en nuestro trabajo llegamos a ese nivel de también dejarle tiempo al descanso y tenemos este midrash que aquí lo traemos porque nos responde esta pregunta de cómo se levantaba David en la medianoche, pero el propósito de este midrash viene a hablar justamente de eso, de nuestras responsabilidades en el mundo real. Que Iván Shalom Shahar sale, despunta el sol, Israel etzlo. Vienen los sabios de Israel a Merulo y le dicen al rey Adoneinu Amelech, nuestro señor el rey, Ameja Israel Tzrichin Parnuse. El pueblo de Israel necesita Parnasá. Hay que darle al pueblo, el pueblo tiene hambre, él tiene necesidades físicas. ¿Qué le dice el rey? Amar lahem, lehu veit parnesu ze mise. Vayan y que cada uno se alimente o se nutra el Sustente. uno del otro, se dé parnasá el uno al otro. Cuando uno tiene un sistema económico, eso es lo que uno hace, ¿cierto? El que hace zapatos, le da zapatos al que hace pan, el panadero. Los productos circulan, pero vamos a ver que Leí una aquí, interpretación que decía que el Zemisde era que los ricos ayudan a los pobres. Ambrulo, Ambrulo, Ein HaKometz masbia ad ha'ari. Ve'en habor mitmale mi juliato. Un cachito, comets, es la cantidad que cabe en un puño. Un puño no satisface a un león y un pozo no se llena simplemente con el agua que le cae del bordecito. Yo tengo que traer más agua. Lo que le están diciendo aquí los sabios de Israel al rey es, necesitamos incrementar, necesitamos crecer la economía. No hay suficiente. Si este se nutre del otro, no hay suficiente, necesitamos crecer. De la misma manera, el rey David les dijo, vayan y tomen las armas con las tropas en batalla para expandir nuestras fronteras y brindar a nuestro pueblo la oportunidad de ganarse la vida. Miad yoatzim ba'achitofel venimlachim basanedrim veshoalim beurim betumim. Esto lo estudiamos hace varios años con el Rav Meir en Ilhot Melachim, que dice que cuando el rey quiere salir a la guerra, no simplemente puede salir. Le está diciendo, bueno, rey, haga la guerra. Y dice, no, no, no. Yo tengo que ir y primero hablar con mis consejeros, hablar con el Sanedrín, consultar el Urim Betumim, consultar con Dios si es un momento próspero, no simplemente en cualquier momento podemos hacer cualquier decisión que se nos venga en gana. y entonces ahí va a tomar la Gemara la explicación de cuáles son estos pasos. Porque Agitofel era una persona en particular, que era uno de los consejeros del rey David. Ahora va a explicar cuál era el peso del consejo de Agitofel. El Sanedrín es el tribunal de entre 23 y 71 miembros, así que funcionaba mayoritariamente en Jerusalén, al lado del gran templo de Jerusalén, ¿sí? En Mishkat Gazit, en una parte que estaba bien pegadita al templo. Beshoalim, Beurim, Betumim, eso era, digamos, eran como distintos estadios del Consejo de Guerra, digamos, vamos a poner un nombre en nuestro español. Urim Betumim era, si dentro del pectoral del sumo sacerdote, del Cohen Gadol, corregimos a Juan si me equivoco en algo, allí hacían la pregunta y según cómo se iluminaban las piedras de Hoshen HaMishpat. Esa es la noción del Ramban. El Ramban pensaba que esto era como un tablet que da un mensaje. Hay otras nociones, hay ideas de que el Urim Betumim, por ejemplo, es una especie de oráculo binario de sí y no, un poco como el I Ching. Esto aparece en la Septuaginta. El libro de Samuel
Es uno de los libros más fragmentarios. Tenemos ediciones, hay espacios, hay huecos en el texto. Y en uno de los pocos usos registrados en la Torá. O sea, la Torá se sabe que hay Urim Vetumim, pero muy pocas veces se usan. Y uno de los aspectos, de los sitios donde se usa es en el libro de Samuel, y ahí se describe: si queremos salir a la guerra, saca Urim. Y si no salimos a la guerra, saca Tumim. Como si hay una ficha negra, una ficha blanca dentro de un saco, ¿cierto? Yo meto la mano y si es blanco es sí, si es negro es no. Es un oráculo binario. Hay otras interpretaciones bastante más coloridas, pero es una forma de consultar a Dios, una forma semiprofética de consultar a Dios para cuestiones del pueblo. Esto no es que si me que si se me perdió mi perrito, que si se... No, estos son cuestiones de alto estado donde se incorporaba pues este aspecto espiritual del Cohen Gadol. Y interesante que tenemos este midrash entonces con el Quinor, luego tenemos las necesidades políticas, y ahora, ¿qué le preocupa a Rav Yosef, gran sabio de los Amoraim de Babilonia, Rosh Yeshiva de Pumbedita? Dice Maikra, ok, muy lindo el midrash, ¿de dónde lo sacó? ¿Cuál es el versículo? Habíamos hablado hace escasos minutos de que uno necesita evidencia, y la primera evidencia cuando uno habla de Torah es: mostrame el pasuk. ¿Y cuál es el pasuk? Dichtiv ve'acharei Achitofel benayahu ben Yehoyada ve'Ebiatar ve'sar tzavah lemelech Yoav. Ve'sar tzavah lamelech, Yoav. Esto es al final, cuando se describe el gabinete de gobierno de David. Se dice: después de Achitofel seguían Yehoyadá, hijo de Benayahu, y Ebiatar. El jefe del ejército del rey era Yoav. Entonces ese es el pasú que conecta a Rav Yosef con este midrash, y ahora lo vamos a analizar. Achitofel ze yoetz. Achitofel es el consejero. Vehein hu omer, igualmente se dice: ve'etzat Achitofel asher ya'atz bayamim ahem kasher ishal ish bidvar ha-Elohim. El consejo de Achitofel que él daba en aquellos días era estimado como si el hombre consultase un oráculo de Dios. Benayahu ben Yehoyadá se Sanedrín. Benayahu ben Yehoyadá, él representa al Sanedrín. El Sanedrín como corte es una institución, o sea, como nosotros lo conocemos, es una institución bastante más tardía. Aquí los rabinos de cierto modo están proyectando su forma de vida en el Tanaj. Ebiatar, el Urim Vetumim. Ebiatar es el sumo sacerdote, él representa Urim Vetumim. Vejen Omer, lo mismo dice: Ubnayahu ben Yehoyadá al Hakereti ve al Hapeleti. Se decía que Benayahu ben Yehoyadá estaba a cargo de los queretitas y los pletitas, que eran en el Pshat de la Torá, eran divisiones militares, eran grupos de soldados. Pero acá, dado que ya hemos dicho que Benayahu es el Sanedrín, los rabinos toman estos versículos, estas palabras un poco extrañas de unidades militares antiguas del rey David, y dice: ¿por qué se llamaban Queretí, Ufeletí? ¿Qué significan estos nombres de estas unidades? Queretí, Shekoretim Divreihem. Queretí se llamaba porque el verbo likrot es cuando uno hace pactos, también cuando uno promulga leyes. Sus palabras cortan, sus palabras determinan, como el Sanedrín. Sanedrín es la última corte, es la última corte a la que yo puedo apelar. Lo que ellos deciden es la ley. Peletí, ¿y qué son los peletitas? Shemuflaim bedivreihem. Aquí muchos midrashim están basados en similitudes poéticas, lo que nosotros llamamos en hebreo melitzá. La palabra suena parecida. Acá es una melitzá un poquito más osada, ¿cierto? De pelet se parece a muflá, que es decidir cosas. Cuando yo no sé algo, cuando yo tengo que determinar algo, esto en hebreo se llama din muflá, que es cuando el Sanedrín
toma una pregunta nueva. En Parashat Shoftim de Deuteronomio, nosotros tenemos posiblemente uno de los versículos más revolucionarios de la Torá, que dice que va a llegar un momento en que este libro no va a ser suficiente. Va a llegar un momento en que tú no vas a saber cuál va a ser la ley en términos rituales. Ben dam le dam, ben din le din, en términos civiles. Ben nega le nega, en cuestiones de ritual, en cuestiones de afecciones de la piel. Cutáneas. Es decir, todo tipo de preguntas. En el futuro va a haber todo tipo de preguntas. ¿Y qué tienes que hacer en ese momento? Ve a la corte que esté en Jerusalén y ellos te responderán. Y lo que digan ellos, esa va a ser la ley. Esta noción de una Torah Shebealpé, de una Torah viva que el pueblo de Israel tiene que mantener a través de instituciones legales, no es un invento de los rabinos, sino que es parte central de la Torah misma. La Torah Shebichtav supone una Torah. Esa palabra mufla aparece ahí en Shoftim. Estos son este tipo de leyes que hace el Sanedrín. Entonces aquí es que podemos decir que Benayahu ben Yehoyadá, que es un general en David, acaba siendo el representante del Sanedrín en este Midrash rabínico. Y después de que yo he ido al consejero, al Sanedrín, que he consultado a Dios, ahí sí puedo hacer las decisiones de guerra, ahí sí puedo ir a Yoav, que es el ministro de defensa, y ahí sí podemos hacer la guerra o no. O sea, todos estos pasos tienen que consultarse antes de cometer una acción estatal, sea cual sea. Entonces, terminamos este Midrash del Kinor, que tenía un final político, estudiamos la política y ahora tenemos que volver al Kinor. Amar Rav Yitzhak bar Ada, Amri la Amar Rav Yitzhak barei de Ravi Adi, dice Rav Yitzhak, el hijo de Ada, y hay quienes dicen, es común, este es un milot mafteach, una de estas palabras clave, ve Amrila, y hay quienes dicen que esta Torah no la trae Rav Yitzhak bar Ada, sino Rav Yitzhak, el hijo de Rav Adi. Y es claro por qué, por qué surge la confusión. Hay Son muchos parecidos. hay muchos rabinos con nombres parecidos y estas eran transmisiones orales, que no se nos olvide, todo esto era un proceso oral, Torah Shebe'al-Pei. Minecraft, ¿cuál es el versículo para decir que David tenía esta lira que lo despertaba? Ura que bodí, ura hanevel vejinor aira shachar. Despierta, oh alma mía, despertad, Nacla y Cítara, que yo despertaré al alba. Rabbi Zeira, que ya conocimos, este babilonio que viene en la tercera, cuarta generación a Eretz Israel. Amar. Ok, volvamos al tema importante. Habían por ahí dicho que Moshe no sabía, que Moshe ya tenía dudas, Dios le dijo, pero él no sabía, o tal vez sí sabía, pero no quería que los egipcios pensaran mal. Tenemos esta pregunta de si el rey David sabía cosas que Moshe no sabía. Rabbi Zeira dice, Moshe le olama vayada. Moshe, claro que sabía. De David Nami Havayada. Y el rey También David sabía. también sabía, ambos sabían cuándo era la medianoche. De que Iván de David Havayada, Kinor Lamalei. Bueno, si David sabía internamente, intrínsecamente, ¿para qué necesitaba el violín? Le iturei mishnate, para despertarse de su sueño. Muchas cosas que nosotros sabemos, esto no nos vamos a ir. Si ya estamos en un desvío, no nos vamos a ir por otro desvío, Rav Meir, pero en el Musar, por ejemplo, yo sé que hay cosas que hago mal. Yo sé que voy por malos caminos, pero a veces necesito ese signo externo, ¿cierto? Esa luz, ese quinor que me dice es medianoche, ya. Te lo confirmo, lo que vos sabes. Ve que van de Moshe Havayada. Si decimos que Moshe sabía, ¿por qué dijo? Más o ¿Casacha? menos a la medianoche, mediando la medianoche. Y aquí es donde tenemos uno de estos midrashim. Moisés lo hizo porque sostuvo, no sea que los astrólogos de Paró se equivoquen y crean que la medianoche se adelanta. Como no habría ocurrido ningún desastre, dirían, Moisés es un mentiroso. Predecir cosas es muy grave, particularmente cuando uno las predice públicamente.
Moisés habló de acuerdo con el principio articulado por el maestro. Acostumbra tu lengua a decir, no sé. Lamed leshonja lomar eini yodea. Shema titbade veteahez. No sea lo que tú dices no salga como es y caigas en la red de tu engaño. Rabashei, Amorá, redactor del Talmud, esta pregunta es infundada, ya que Moisés estaba de pie a la medianoche del día 13, antes del día 14, cuando pronunció su profecía. Y Moisés le dijo a Israel que el santo bendito sea, dijo que mañana a la hora exacta, como a medianoche de esta noche, saldré por medio de Egipto. Esto indica que no debe entenderse que el pasaje significa alrededor de la medianoche, una aproximación, sino más bien como la medianoche, a modo de comparación, comparando la medianoche de mañana con la medianoche de esta noche. Es decir, Kahatzot de hoy. ¿Qué lección aprendemos? ¿Qué lección nos deja esta sugya del rey David con su quinor, ocupado de este mundo, del mundo por venir, de la Torá, de la tefilá? ¿Qué podemos decir, Rabbi Meir? A mí me queda, primero, uno acá, hoy en lo que estudiamos hoy pudimos ver varias cosas. Una cosa técnica. Nosotros vimos como Rashi, cuando hace su comentario en la Torá, se sabe qué dice el Talmud sobre cada versículo, y en base a eso, él dice, voy a elegir traer esta Agadá, este Midrash, este relato. Porque por lo general Rashi se ocupa de lo simple de la Torá, intenta explicar algo verbal, pero cuando hace falta, marca, marca las cuestiones que tienen que ver con los relatos agádicos. Y acá vimos, porque primero les mostramos el Rashi a la Torá, el comentario de Rashi a la Torá, y después vemos que eso mismo que Rashi trajo como comentario a la Torá estaba dentro de nuestra Gemara, dentro de nuestro Talmud. Eso por un lado. Por otro lado vemos que estas figuras arquetípicas que tiene la tradición judía, en el caso de hoy vimos a Moshe y a Moshe Rabbeinu, Moshe nuestro maestro, y David Amelech, el rey David, son figuras importantes para nuestros jajamim. Son figuras que ellos necesitan entender por qué hacían lo que hacían. Fíjense que casi no cuestionan, digamos, otra cosa, sino que, ¿por qué Moshe, que habló directo con Dios, dice Kahatzot? ¿Cómo que David sabía? Si Moshe era Moshe Rabbeinu, y David era David Amelech, o sea, los dos son importantes, los dos son autores de distintas partes del Tanaj, si uno quiere, o son Moshe es transcriptor y David se ocupa de traer los salmos, ¿sí? Las alabanzas, esto que vimos hoy, ¿a qué hora las componía? Las componía a la noche. Parece que ese horario nocturno que muchos hoy usan para su estudio, para su momento tranquilo, donde el resto duerme, donde nadie te escribe por celular, es un momento de relax y un momento donde la espiritualidad puede salir. Hay que levantarse el otro día. David acá no explica cómo hacía para tener fuerza el otro día para manejar las cuestiones de Estado, pero era un esfuerzo bastante grande. Y por otro lado, sí, tomaba mate, café. Sí, teníamos un maestro en común en Israel que toma un café, ¿no es cierto?, como una bebida de café todo el tiempo. Unas latitas muy interesantes. Y por otro lado, yo creo que hay un lecaj moral, una enseñanza moral acá. Y moral me refiero algo para que aprendamos nosotros en nuestro día a día. Acá la Torá nos está hablando directamente a nosotros, siglo XXI, donde sea que estemos mirando estas palabras, dice, Lamed leshonja eni yodea. Hay una cuestión, no la entendés bien, no la sabes bien, que te la explique otro. Busca una explicación más. Pero no digas algo incomprobable, algo que no tiene asidero, algo que si te agarran mal parado, mirá, esto lo estás explicando mal. En el lenguaje hacia los alumnos esto siempre era, prefiero que no escriban nada a que pongan un bolazo. O sea, que tiren, digamos, una posibilidad a ver si justo la pego. Tate ti, suerte para ti. No. Acá lo que dice es, Moshe sabía y prefiere decir Kahatzot. ¿Por qué? Porque el otro se puede equivocar. Él sabía, había hablado con el caballo Lujú sobre el tema.
tenía la certeza. Pero dice, el otro me puede malinterpretar, mejor no lo digo. Y acá viene el Talmud y te dice, por todo esto, digo, estoy sintetizando, ¿no? La subida, estoy como sacando algunas conclusiones. Dice, si no sabes, no sé. Y se termina. No seguís metiéndole la guitarra, digamos. Esta subida que estudiamos hoy tiene tiene muchas de las palabras claves que habíamos visto en otro contexto, que es el contexto alágico. Es decir, a pesar de que estamos tratando de historias bíblicas, de temas de Agádeta, lo que el lenguaje que presenta y leima, si dijéramos, entonces estamos comparando Moshe, David, tenemos esta palabra Neshef, que los rabinos tratan de entender si es el alba, si es el ocaso. Y creo que entendiendo la Gádeta, mucha gente se pierde. Yo, alajá, ok, el Shema me va a decir si puedo decir el Shema a la medianoche, a las 9 de la mañana, 8 de la mañana. Yo sé eso qué significa prácticamente para mi vida como yehudí. Mucha gente cuando a veces lee la Agadá se confunden y piensan que el punto de la Agadá es creer la Agadá. Es, esto le pasó a David. Y en efecto, el rey David no dormía. Y en efecto, el rey David tenía una lira mágica que lo despertaba a medianoche. Pero como ya dijimos la vez pasada, sí, si al interpretar las palabras de la Torá o las palabras de los sabios, llegamos a algo que nuestra razón, dice, no, esto es porque lo estamos leyendo mal. Y yo diría incluso que el propósito de este estudio agádico es exactamente el mismo que el de la halajá. La halajá y la agadá son dos partes de una misma moneda. La halajá me habla en concreto de yo cómo puedo hacer mitzvot, y la agadá lo que me presenta es qué es importante. Y me lo presenta a través de historias, me lo presenta a través de parábolas, me lo presenta a través de cuentos y me lo presenta a través de ejemplos. ¿De qué está hablando este Midrash del rey David? Está hablando de muchas cosas. Está hablando del balance entre las necesidades físicas del Estado y las necesidades espirituales de la persona. Está hablando del balance entre Torah y Tefilá. Está hablando está hablando de cómo debo yo manejar mi información como líder ante el pueblo, ante otros líderes. Esto me está dando un horizonte narrativo donde yo de cierto modo puedo entender cuál es el punto, cuál es el ideal moral, el ideal hacia el cual nos está impulsando la Torah. No es simplemente hacer mitzvot como si estuviera yo yendo al supermercado, ¿cierto? Me puse tefilín, recé, si las mitzvot nos van a acercar al Ribono Shel Olam, si nos van a guiar a través del mundo, vamos a necesitar también, bueno, entonces Moshe cómo hacía, David cómo hacía. Y hay un proceso también de elucidación. Viene aquí Rav Yosef y Crónicas definitivamente no es el libro favorito del Tanaj de mucha gente. Yo no he encontrado la primera persona que me diga, Divrei Hayamim, el libro de Crónicas. ¿Por qué? Porque es una crónica. Las crónicas son por lo general secas. Este fue rey, este fue el encargado, el ministro de defensa. Y si yo digo, bueno, eso es lo que me quiere decir la Torah, pero Rav Yosef dice, no. De este pasuk yo puedo sacar otras ideas, como por ejemplo el valor del Sanedrín, el valor de una corte de ley, el valor es seguir escarbando en nuestros textos para darle sentido a nuestra vida, para poder transformar nuestra vida. Bueno, don Juan, hemos sacado una vez más mucho jugo de una subida muy, muy interesante porque empezamos a trabajar la figura no solamente de Moshe Rabbeinu, sino de David Amelech, que va a seguir
en la próxima entrega de este Pardesa Talmud. Los esperamos, denle seguir, vamos para adelante estudiando juntos.